grabar. Ya, ahora sí. Ahora sí, sí, ahora sí. Entonces, como un listado de necesidades que hay que resolver, pero la idea es que esto lo coloquemos en una prosa, pues en un texto, ¿cierto? De cómo utilizarlo. Entonces, vamos desde aquí arribita para resolver. Este párrafo de la justificación, aquí es donde les decía lo de Chavenato, no es Alberto, y de Alberto Chavenato. Pero bueno, ya lo habíamos ajustado. Supongo yo que va a salir de esta fuente que tienen aquí señalada. Profe, ahí O sí no de ahí ahí sí no tomaron. se está viendo, o ustedes están viendo, no sé, yo veo Ahí metodología. solamente estoy viendo metodología. Profe, no Ah, comparta bueno, una pantalla, sino toda la pantalla para que nosotros podamos visualizar cuando vaya subiendo el documento. ¿Por qué no? Ah, ya entendí. Sí. Pues hasta este minuto me daba cuenta que les compartía solo una parte. Ya ahí sí, ¿o no? sí. Listo. Sí, señora. Listo. Entonces aquí en la justificación estamos hablando que esta es la fuente de Chavenato, ¿cierto? Donde ustedes tomaron todas estas referencias para apoyar la justificación, como les había indicado. Aquí tengo una pregunta. Debemos revisar, pues la pregunta es, ¿estas son citas textuales o son parafraseadas? ¿Cómo lo han escrito ahí? Por ejemplo, cuando hablan de la industrialización, de cómo era la forma, todo eso está muy bien. ¿Esto es parafraseado o son citas textuales? ¿Qué recuerdan ustedes quién escribió esta parte? Profe, súbala, por favor. Yo miro si es la que yo hice, la justificación para dar a conocer. Esos son citas textuales, mira que yo lo cité ahí. Bueno, pero entonces ahí es donde tengo la inquietud, para que lo tengan en cuenta. Yo supongo que lo van a hacer con base en esta fuente que tienen Ah, acá. mira, Sí, exacto. pero entonces, si son citas textuales, no podemos tener una cita textual tan larga. Recordemos que la Tan cita textual, extensa. exacto, máximo de 40 palabras y debe ser citada, pues, citada entre comillas al fondo, entre comillas, y entrada pues más adentro del párrafo. Pero eso pues yo sé que lo van a revisar. Ah, bueno. Lo que les pido por favor es que, no Marcela, entonces en este orden lo que les pido por favor es que volvamos a leer este párrafito y lo puedes trabajar, o sea, deja solo el párrafo que vas a colocar textual, puede ser, no sé, pienso que sean estas dos las que están textuales, ¿cierto? Tú lo Sí. buscar textual la página y la colocas ahí para que cuando se haga o las citas de una vez para que cuando se haga la referenciación tengamos más, tengamos en una tarea, Ah, listo. tengamos facilidad. Y lo otro lo parafraseas, o sea, de acuerdo a lo que tú Ah, conoces bueno. del proceso. Bueno, Perfecto, listo. Bueno, señora. sí, hay que revisar porque ese archivito no está funcionando. Para que no se les vaya a quedar esos, pues porque con esto vamos a tener dificultades. Entonces, por eso los Bueno, quiero tener aquí, voy a profe, usted colocar me hace un favor y me resaltado disculpa. aquí, Exacto, eso voy a le iba a colocar decir, lo aquí. resalta para nosotros. Eso está aquí, sí, para que sepamos de qué se trata. Listo. Dejemos solo lo que sea estrictamente necesario, pues claro, porque si no tendríamos que citarlo en cada parte del párrafo y no queda bien. A eso me refiero. Que tendríamos Listo. que citarlo aquí, citarlo acá, citarlo en otro párrafo y digamos que pues no queda pues, muy bien en construcción. ¿Listo? Listo. El proceso lo hemos revisado. Sé que estas cosas, estos detalles se van ajustando en la medida que igual lo vamos revisando, porque en efecto yo vuelvo y leo todo ahí con parte de cositas, como les digo, por ejemplo, que empezó la compañía, entonces digo, quién empezó, antes ahí coloqué otra vez de qué estamos hablando. Entonces a eso me refiero, pues, que porque estoy haciendo como esos ajustes por allá arriba. Bueno, esta propuesta de la encuesta voy a pasarla por aquí
donde esto va a ser un anexo, por supuesto, ¿sí? Pero hace parte de la metodología. Entonces voy a ponerla aquí dentro de las fuentes, método de recolección de información, y por aquí hay una parte que se llama fuentes de información. Vamos a buscar el documento exacto de dónde se ubica para que la tengamos ahí presente. ¿Cómo vamos? Mientras yo voy ubicando eso, por favor, cuéntenme cómo vamos con el tema de la encuesta, qué más ha ocurrido con ustedes. Si ya pensaron en cómo la van a aplicar, cuándo piensan hacerlo, qué han hablado al respecto. Bueno, profe, perdón. Tranquila, Marcela. Sinceramente, pues no hemos Bueno, hablado de cuándo la vamos a aplicar. Estábamos esperando pues a reunirnos para continuar con las indicaciones. Sabemos más o menos las preguntas cuáles van a ser porque ya está construida, ya está junta en el trabajo. Sin embargo, estábamos esperando que usted nos diera pues como el visto bueno de que están bien, de que de pronto tengamos que mejorar algo para empezar a a ver, yo les considerar había, pues ya la aplicación. listo, no, yo les había dicho, pues entonces vamos a ver la mirada, pues, yo les había dicho, yo aquí tenía como una observación, una pregunta, pero yo volví a leerla y no podemos hacerla perfectamente. Espérenme, vamos a compartir esta otra pantalla. ¿Por qué la pregunta? Yo entiendo, como les dije varias en la sesión pasada en el video, y es que estamos trabajando, digamos que de atrás adelante con relación a la parte de la metodología. ¿Por qué? Porque debemos anticiparnos con el instrumento. Y aquí la otra pregunta para Marcela y el equipo es, ¿cómo lo van a aplicar? Porque dependiendo del cómo, me parece, o sea, me parece muy interesante la encuesta, pero me parece que puede ser extensa. Entonces, como no sé, pues de acuerdo a lo que ustedes han nombrado, del grado de formación o preparación que tienen los trabajadores, si sí es pertinente hacerla tan extensa o qué piensan. Si la vamos a hacer digital, pues yo no veo problema. Pero si la vamos a hacer presencial, de pronto vamos a tener un poquito más de dificultad. Entonces, ese es uno de Eh, los temas por no, resolver. no sé, profe, o sea, de pronto, ¿cuánto sería, digamos, lo más recomendable? Entonces, de pronto, ¿cuántas preguntas? Porque si puede tener, digamos, sacar algunas que no sean como tan relevantes ahí. O sea, no sé cuántas cuántas es que... ¿Cuántas nos quedaron? Eso voy a preguntar. Habían sido como, Como 30, No, como 30, 30 y algo. no, fueron 30. Sí, menos. fueron menos. Sí. Sí. Modificamos, Vamos pero menos. vamos a contarla entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, la de la 25. caracterización, listo. Entonces, digamos, pero si debe ser de máximo entre 25 y 30, pues ahí tendríamos el máximo, ¿cierto? Es que Ujú. miremos, entonces tenemos la parte, yo entiendo porque estamos utilizando la de riesgos psicosociales, que es una batería supremamente extensa. Entonces, estamos preguntando por trabajo en equipo, está bien, relación con los compañeros, siento que en la empresa se innova. Por ejemplo, esta de la innovación, no sé qué tan pertinente sea en este Listo. momento medirla, no sé, solo para cuestionar, pero Exacto, vuelvo y sí, les tal digo, vez. dependiendo cómo lo vayamos a hacer, porque si es aquí, pues es más fácil, ¿cierto? Mi cargo, mi proceso. O agrupar esta, o sea, o agruparla, yo sé que lo están haciendo de esta manera para poder tener las variables con las cuales vamos a hacer la relación. Listo, ya las agrupo. De pronto, este de relación a mi cargo mi proceso, yo colocaría también una, pues como dentro de eso, que es mi desempeño y mi proceso. Me desempeño en mi proceso, conozco poco cómo se conectan los estructuras de la empresa, conozco cuál es mi contribución dentro. O sea, me parece interesante la pregunta, insisto, lo que me parece es que puede estar un poco extensa y que puedan tener aquí
un poco confusión, porque sería como asociarla con esa. Cuando desarrollo mi labor, estoy seguro que aporto la competitividad de las metas. Miren que de alguna manera está haciendo, mide prospecto, pero está siendo similar. Entonces yo dejaría, yo pienso que estas dos preguntas es bien parte de, mira, ahora desconozco mi desempeño y qué aporta, porque serían más o menos como los aportes. Porque de aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a responder? Porque hoy por hoy, si ellos no tienen claro el rol, porque desde lo explícito no existe un documento, pues no tendría como sentido esa contribución. O sea, todos saben que están aportando para que los clientes estén bien atendidos, que se cumplan las condiciones, pero no le hemos dado como toda esa herramienta, es decir, mire, el proceso de la organización es esto debería ser esto, si ocurre esto, entonces el paso siguiente sería, ahí es donde se pierde un poquito, porque hoy no existe. Entonces con esta bastaría medir lo que queremos allá. ¿Estoy seguro que aporto o desconozco cuál es el desempeño? Serían las condiciones. Ujú. Esto, aunque no hay, pues, lo mismo, no hay esa estructura de proceso, pues también es claro que puede causar satisfacción o dificultad con el cliente interno externo. Está bien que se tenga. Del líder, vi varias preguntas asociadas al líder. Ojalá se pudiera suprimir alguna. Yo creo que ahí, mira, que ahí iríamos como en 22 preguntas, porque está bien, una la relación, la otra la facilidad de contacto y la otra la comunicación. Yo no sé si facilidad de contacto se pudiera obviar, porque ya tenemos comunicación. Mi líder toma las decisiones solo sin tener en cuenta el impacto que tiene sobre mí. Si participa de las decisiones, me involucro en proyectos de decisiones importantes. Es decir, que de alguna manera, si me involucro en proyectos es porque con facilidad y condiciones de comunicación. Si definitivamente no tengo, no soy tenido en cuenta, pues es porque yo no diría incluso que sea difícil, es por la estructura que él maneja la empresa. Lo de las metas importantes, las relaciones sí, los equipos, la manera como siente la relación con el empresa, pues también, la estabilidad, beneficios, coherencia entre lo que se dice y lo que piensa. Esta también podría, en principio se podría obviar, pero si quieren la dejan. Serían como esas cuatro preguntas para simplificar un poco el cuestionario. Estando bien el cuestionario, solo me inquieta es lo extenso. Eso es como la observación que tenía. De resto, podrían perfectamente definir el cómo hacerle sus ajustes, definir el cómo aplicarlo para que empecemos a considerarlo, porque nosotros deberíamos tener resultados según nuestro plan de trabajo. Debemos estar teniendo elementos, o sea, vamos igual a trabajar, ¿cierto? Pero vamos a tener entre Tiempos. octubre, sí, entre la segunda semana de octubre y la tercera, ya vamos a tener que tener estos elementos porque ahí se van a desprender las condiciones. O sea que así las Entonces cosas, yo pienso que es mejor hacerla digital. así, sería lo ideal, por tabulación, por todo. Lo que yo no sé es cómo están las cosas en la empresa Marcela. ¿Se puede? O sea, la pregunta que nos estamos haciendo en este momento, ¿se puede con todo, sin problema? Sí, O sea, hay posibilidad de tener en alguna parte, que ellos tengan el link y que ellos vayan, porque también pues con, sí, ellos tienen allá los con medios. ok, con media horita pues máximo ya lo pueden hacer, listo. Entonces, en ese orden de ideas, pensé a la recomendación es hacer los ajustes y proyectar aquí máximo, perdón, es que este mes el tiempo corre muy rápido, máximo a finales de la semana entrante tengamos diligenciada la encuesta. Ahí vamos a tener un insumo importante, que en caso extremo se tenga que correr a la segunda semana de octubre, pero que el 16 esté la encuesta lista. Listo. Porque Excúsame, por favor, abro la sala de sí, Meet. tranquilo, tranquilo. Listo, Joana, Listo. Rodrigo, Sí. Marcelo. Listo. Entonces, en cuanto a la Sí. encuesta. Entonces, ¿de cuántas preguntas debe quedar la encuesta propia? Quitar cuatro más o Quizás menos. esas tres o cuatro, De yo, 21, 21 más o así, menos, 20, 20 a 20, Sí, 21. y pero igual, pues de pronto tratar de que no se vea, digamos, como la tan extensa la pregunta o la respuesta. Mirar a ver de pronto cómo se puede simplificar. ¿Se Listo, podría? Rodrigo, claro, pues sí, sí Mm, te da, claro que ya con lo que me dijo listo. Marcela ya me quedo tranquila, desde que puedan hacerla digital no hay problema, me preocupaba mucho eso si fuese manual, porque el hecho de verla extensa o densa puede
generar resistencia a la diligencia, a diligenciar. Era eso básicamente lo que me inquietaba. Entonces, Profe, no, señora, yo le hago una pregunta con dime. respecto a lo que escogimos nosotros, que fue todo el tema de las preguntas que realizamos, que el marco teórico, como lo estamos haciendo, que es con datos, está bien esa parte. O sea, las preguntas sería importante hacer más o las dejamos ahí, o usted cómo las vio, es importante que tengan más preguntas. Y ese marco teórico es referencial a responder esas preguntas. Eso es lo que vamos en ese momento a mirar, Joana, ¿no? Porque entonces, Ay, sí. Porque esas necesidades de información, y ahí quiero que me cuenten, cuando ustedes pensaron en esas preguntas, ¿hace parte de lo que le vamos a preguntar a la gerencia o hace parte de lo que nosotros queremos responder dentro del documento? Esa era una de las inquietudes que yo tenía. pues se hicieron en base a las preguntas que nosotros nos queremos responder al desarrollar pues, como todo este proyecto. No sé si lo hicimos mal. No es que esté mal, no es que esté mal, simplemente es que aquí donde las estamos, la manera como las estamos colocando, no va a aportar, o sea, que nosotros pretendamos dar respuesta de todas estas necesidades dentro del trabajo está muy bien, ¿cierto? Entonces, ya hablé una parte de la introducción, que es el talento humano, o sea, ¿por qué nosotros estamos hablando del talento humano? Eso lo entendimos y que queremos, ¿cierto? Y por qué es importante tener el área. El cómo disminuir la rotación y todo lo demás, entonces nosotros tenemos que hablar, pero aquí solo va a resaltar los términos que nosotros debíamos dejar. Es hablar de rotación porque nosotros sabemos que tenemos una problemática de rotación y por eso se involucró y se promovió el, el trabajar con la encuesta. Ahí se me ocurre algo, Rodrigo, que pudiéramos Sí. también mirar en esa pregunta de estabilidad. ¿Cómo sienten ellos? ¿Sienten que en la empresa hay rotación? Porque cuando estaba respondiendo a Joana, me generó aquí la duda, y es, Ujú. si ellos sienten que yo sé que hablamos de estabilidad, Sí. pero deberíamos hablar, preguntar además de eso, hacer una pregunta asociada por la capacitación. Como usted siente Que está bien que con su capacitado. nivel de formación responde adecuadamente a las necesidades de la empresa, como algo así que nos dé indicio a que nosotros debemos trabajar. Ahí que por eso es que definimos el perfil, ¿cierto? Porque eso es la hipótesis que nosotros tenemos. Hoy las personas trabajan y trabajan bien, no estamos diciendo lo contrario. Solo que si tienen las herramientas suficientes que las hemos desarrollado, complementarias a lo que ellos traían de la calle, pues va a ser mucho más fácil el trabajo y más exitoso. Entonces, creería que ahí sí nos hace falta una pregunta relacionada con la formación o con el grado de conocimiento, como le llamemos. Entonces, Joana, vuelvo acá. Entonces, talento humano la hemos estado trabajando implícitamente porque es importante en el área de talento humano, también lo dijimos, esta la va a colocar. Rotación, disminuir enfermedades laborales en la compañía, yo creo que esta debe salir. ¿Por qué debe salir? Porque nosotros hoy no tenemos un problema laboral, o sea, nosotros tenemos que hacer seguimiento a los requerimientos de seguridad y salud, que aquí lo dijimos en los objetivos, mira. Estrategias que lleven a sentido de pertenencia de los empleados, ¿dónde lo vimos? Esperen. Dentro de las condiciones, perdón, dentro de las condiciones de diagnóstico vamos a tener ahí también que conocer, tocar de alguna manera lo relacionado con seguridad y salud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad y es que nosotros no vamos a crear el área de talento humano, pero sí vamos a crear herramientas para que se administre adecuadamente. Entonces, como es el caso de la compañía, hay que tener un vigía. Por ser menos de 10 empleados, va a tener un vigía que puede ser externo, ¿cierto? Pero eso significa que hay que empoderar a alguien para liderar esas actividades relacionadas con la seguridad y salud. ¿Qué es un diseño de cargos? Yo aquí más que un diseño de cargos hablaría de estructura, o sea, qué estructura debe tener el área. Y por eso aquí dijimos que procesos y procedimientos requeridos para la incorporación de personal. ¿Cómo diseñar un perfil de cargo? Es lo que nosotros vamos a responder. ¿Qué documentación es necesaria en la gestión de gestión humana? La parte legal sería el procedimiento. ¿Qué es un manual de entrenamiento? Hace parte del procedimiento. ¿Cómo diseñar el manual? Hace parte del procedimiento.
Entonces nosotros a lo largo del trabajo vamos a dar respuesta a todo eso. Entonces estas preguntas que ustedes tienen aquí de necesidad de información, déjenlas aparte, o sea, no las vamos a colocar en el trabajo para que cuando nosotros veamos estas dos que tenemos aquí, sí, de rotación, de estructura, esta estructura sí, pero hay que decirle en otras palabras. Estas serían como las palabras, las frases claves y palabras claves que nosotros debemos desarrollar aquí dentro de esa necesidad de información. Profe, una pregunta, Señor. o sea que no es, pues, no es tan importante tener como tantas preguntas, sino que den respuesta a la necesidad del proyecto. Lo básico. Así Sí. sean 5 preguntas, pero que den respuesta a la necesidad que tenemos en el proyecto. Sí, Joana, pero no en términos de preguntas, sino en términos de proceso. Entonces establecimos, porque decimos en la guía, se establece el problema y la justificación. Ya sabemos qué vamos a atacar y por qué lo vamos a hacer. Entonces se definieron los objetivos que dan respuesta a ese estudio o a esa necesidad que teníamos. Profe, disculpe, excúsenme en un segundo. Mi jefe no ha entrado y la reunión es a Vaya las 5 de tranquila, la vaya mañana, me tranquila, toca vaya hacer tranquila. la introducción. Yo veo entonces el video porque pues no me funciona el micrófono para Okay. las dos reuniones, Sí, entonces no, yo voy a dale, estar tranquila. muy atenta. Profe, una pregunta, quedamos Sí. firmes entonces para todos los martes a esta hora, Sí, ¿cierto? sí, sí, claro que sí. A menos Ah, que haya una bueno, situación extraordinaria que tenga alguna reunión. Normalmente yo no tengo reuniones tan tempranas, pero si hay algo extraordinario les contaré. perfecto. Voy a estar entonces muy atentos, muchachos. Ustedes ahorita ya me ponen más en contexto. Bueno, Listo, claro que sí. les deseo un Listo. excelente día. Que Dios los Igualmente, Marcelo. bendiga. Lo mismo, Amén, hasta a usted también, luego. Bueno, lo gracias. mismo. Chao. Listo. Joana y Rodrigo. Sí. Entonces, esa necesidad es lo que nosotros decimos, ¿cuáles son los insumos? O sea, a nivel de preguntas, cuando decimos las definidas con aquellas preguntas que pueden surgir, se define el método, o sea, ¿cómo vamos a resolver nosotros eso? Entonces, ahí en la necesidad de información, nosotros vamos a hablarles un poquito de qué elementos vamos a tener que evaluar. Entonces, ahí sí podríamos decir necesidad de información. Entonces, evaluaremos la estructura, voy a colocar aquí como un ratito. Se evaluará estructura actual de la organización, así como el diagnóstico, proceso, la percepción del equipo. ¿Cómo lo llamamos? ¿Trabajadores, colaboradores? ¿Cómo lo llaman? Colaboradores sería, suena más. Sí, No. Normalmente colaboradores, pero no sé cómo lo llaman acá. ¿Listo? Porque aquí ya vamos a decir el cómo, entonces nosotros sí decimos, listo, ¿cómo abordamos eso? Ah, o sea, como Ahí lo tenga sí, de pronto definido en ese sí, momento la empresa sí, también. como lo definan ellos. Listo. Bueno, entonces equipo colaboradores. O sea, le preguntamos a Joana cómo Entonces, lo tienen definido. Ya, seguramente, basura. sí, que seguramente les va a decir que trabajadores, pero no hay problema. Entonces, a través de encuestas, ahí sí, porque nosotros empezamos a mirar cuál es el método. Entonces, miramos el método. Pero déjenme un segundito, yo les voy a mostrar aquí más tangible en un. Yo sí tengo por aquí un trabajo, yo creo que tengo por aquí un trabajo para que lo miremos. Un segundo. Les vamos a compartir aquí un trabajo ya evaluado de CEIPA en algún momento, ¿sí? De las necesidades de información que ellos tenían aquí, iban a crear este trabajo. Ah, bueno, sí, ya recordé. Este es un proceso para gestionar la documentación de una IPS, ¿sí? El proceso de gestión documental. Entonces ellos decían aquí el problema.
mencioné la gestión documental, lo que yo les decía a ustedes, uno desde el problema está justificando, haciendo algunos citas. Listo. Entonces ellos iban a resolver un tema de gestión documental, porque para esa compañía es importante. Entonces aquí dentro de la metodología que dijeron, es necesario obtener información acerca de la entidad visual corporativa de la clínica, cuál es su logotipo actual, bueno, para ellos los colores, todo lo demás, así como los formatos utilizados en cada uno de los procesos. Y que ellos dicen, e identificar cuáles son las necesidades que esos formatos deben suplir y solicitarán el manual de uso de marca. Es importante además conocer la necesidad actual de entrega y recolección de formatos. Realmente esa era la necesidad, saber qué estaba pasando con el flujo de información, cuáles eran los procesos, proyecto de mejoras descriptivo de campo, ahí es donde yo digo que se enlazan todos los componentes, y la fuente de información es primaria, ya que se tiene contacto directo con los involucrados en el área. El estudio descriptivo ayuda a detallar el estado del área de gestión documental. Nosotros vamos a colocar un poquito más amplia esto y vamos a adicionar que es un estudio descriptivo y quién lo dijo, que es lo que decía. Entonces ahí en las necesidades de información nuestra, ¿qué vamos a...? Yo pensé que me iba a funcionar sin que se cayera, pero parece que no. Bueno, si se cae la llamada, yo la vuelvo a generar y la hacemos por este mismo link. ¿Listo? Bueno, entonces así las cosas nos van. Entonces, hablar de la estructura actual de la organización, así como el diagnóstico del proceso y la percepción del equipo de trabajo, a través de fuentes de información primarias con personal presente. Estudio, y lo que yo les decía, los estudios de nosotros casi todos van a ser de tipo exploratorio. ¿Por qué exploratorio? Lo que se define exploratorio, ¿qué es lo que hace? Valida qué es lo que está pasando. Un estudio de tipo exploratorio descriptivo. Entonces nosotros aquí vamos a definir, eso va a ser la tarea, definir qué es estudio descriptivo. Ahí sí, para que sepamos esto. En un parrafito de 2, 3 líneas, pues máximo 4 si necesitamos, con los autores. ¿Quién dijo que es exploratorio y qué es descriptivo? Ok. Porque luego vamos a las fuentes. Que aquí en este capítulo es el método de recolección de información. Ya las fuentes, y las fuentes es donde decimos. Entonces aquí vamos a decir, exploratorio descriptivo, utilizando fuentes, como entrevista, encuesta, batería, ¿De cuántas párrafos más o menos las definiciones? no, no puede ser más grande que la introducción, 2, 3 Listo. líneas, pues realmente es para ilustrar, es lo que estamos viendo. O sea, porque es que nosotros no podemos decir que es un exploratorio descriptivo como nosotros hubiéramos definido técnicamente esas palabras, cuando la realidad es que no. La realidad es que eso es teoría que ya existe y que alguien la definió. Entonces, cualquiera de los expertos, cualquier documento que diga esto, decimos acá. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, para Julianito un estudio descriptivo, exploratorio, busca tal cosa. Para Peranito el estudio descriptivo, de igual forma, Peranito define que el estudio descriptivo está. Y ya, eso es lo que vamos a decir aquí. Listo. Y no te van a decir, ¿dónde vamos a buscar así, Joana? O sea, ¿dónde nosotros vamos a tratar de dar respuesta a todas estas preguntas? ¿Listo? Entonces estas preguntas las dejan aparte. Lo que está en amarillo es lo que nosotros vamos a tratar de resolver aquí, después en el marco teórico. Listo, entonces tenemos las necesidades y tenemos las fuentes de información, que es el 5221. Entonces aquí vamos a venir a fuentes de información, que es el otro tipo. Ya
colocan aquí esto, para que nos quede con esto es título, es el título 3. Vamos a colocarlo así para que no se nos olvide que es las fuentes. Y en las fuentes, entonces ya nosotros decimos cuáles van a ser las primarias. Entonces ahí sí, vamos a contar el cómo. Aquí en las fuentes, o sea, aquí entre fuente de información y fuentes primarias, nosotros no vamos a colocar nada, o sea, aquí no va texto, simplemente fuentes primarias. Entonces aquí vamos a colocar, se diseñó encuesta y aquí debemos tener una muestra de la encuesta. O podemos decir, se diseñó una encuesta de XX preguntas utilizando... Porque yo la tengo Google. también en PDF y esa quedó de cuántas hojas. Pero se coloca toda la encuesta. No, la colocamos Se como... puede sacar una muestra, o sea, se puede, cuando ya esté, pues, digamos, más compacta la encuesta, se puede, digamos, adicionar o se debe plasmar ahí, no sé, cómo enviar como adjunto, La colocamos como como un anexo, sí. Se un diseñó una anexo. encuesta, sí, Listo. sí, decimos aquí, se diseñó una encuesta, aquí pues preguntas utilizando Google. Es Google que lo que vayamos a utilizar para su recopilación, para su aplicación al 100% de la población. Esto es muy importante porque es una muestra muy pequeñita, lo que yo les decía a ustedes, debemos aplicarlos a todos de la población. Entonces podemos aquí encuesta utilizando preguntas. Y aquí sí saben que podemos colocar Rodrigo y Joana, los aspectos generales que estamos evaluando. Donde se evalúa, entonces ahí sí se evalúa comunicación, todos los componentes de la encuesta, comunicación, liderazgo. O sea, van a revisar la encuesta y que aquí nos queden listaditos todos. Y aquí vamos a tener la otra es, se realizó una entrevista, perdón, estructurada estoy dormida, van a escribir al gerente. Esa encuesta, esa entrevista, si pudiéramos colocarla acá. ¿Dónde se indaga? ¿Se acuerdan lo que dijimos al inicio? Que son las respuestas que Marcela nos ha venido dando, pero que veamos aquí que hubo una estructura. ¿Dónde se indaga por el estado actual del proceso? Y aquí sí podríamos colocar cuáles son esas preguntas. O también la podemos poner al final. Consta de XX preguntas y ver anexo. Y aquí ver anexo. Como la quieran poner. La encuesta sí no, porque la encuesta es pues, más extensa, entonces pierde coherencia el documento, simplemente eso. Y podríamos colocar nosotros, pues realmente si queremos. Podríamos colocar, sí, bueno, que se le preguntó, que nosotros dijimos, ahí sí, Joana, ahí sí tendríamos cuál es el estado del proceso, ahí sí, estas preguntas que ustedes tienen aquí, las pudieran convertir como preguntas de la encuesta. Entonces, existe el área de talento humano, sabemos que no existe consolidada, se presenta rotación en las empresas, sí o no, cuenta con procesos, cuenta con perfiles de cargos, en la organización, cuenta con manuales de entrenamiento. Estas preguntas se podrían convertir en parte de eso, parte de la encuesta. parte de esa encuesta, que es una encuesta que ya hoy no vamos a aplicar porque la que nos está dando la información es Marcela con lo que conoce de la empresa, pero que es bueno que nosotros argumentemos de dónde nosotros decimos que la empresa no tiene, o sea, eso lo tuvimos que ir a validar con alguien, y ese alguien es la fuente, y la fuente es las fuentes primarias que son la organización. ¿Sí?
Profe, pregunta, usted Sí. arriba dijo que pegáramos la encuesta le pegamos el link o pegamos un pedacito como un pedacito Un de la PDF, encuesta, por ejemplo, exacto. Un pero un PDF pedacito pues y solamente porque recortar pegar y, todo el recortar y pegar. o Aquí en como, esa parte no, se diseñó una encuesta de tantas preguntas, no se evalúan aspectos como, se evalúan aspectos como dos puntos esto. Si quieren pueden colocar un pantallacito, me gusta esa idea, un Ok. listo, pantallacito y colocamos de todas maneras el anexo, ese PDF que nos sale de Ajá, la así, encuesta antes de diligenciarla, la ponemos como un anexo, listo. ¿sí? listo. Listo. Profe, y Sí. abajo que dice pues que las preguntas, entonces igual ahí dejamos todas las preguntas que usted nos dice. O sea, ahí Sí, debajo de La de sí, esa. esta amarillo. sí, esta sí, esta sí, pero entonces Las del convertir. amarillo, ¿dónde irían? Porque Ya, esas, ya, la del amarillo van a estar aquí dentro del marco de referencia. listo. ¿Listo? Ujú. Sí, porque, Me les ausento, qué pena ya sí, Rodrigo, arranco con tranquilo, este muchacho. tranquilo, tranquilo. Muchas gracias, pero yo estoy Con- pendiente, qué pena contigo, No, ahí hágale con el tranquilo. profe. Voy a estar pendiente también del video y cualquier duda, pues, dale, Listo, Rodrigo, ahí. tranquilo, Muchísimas con gracias. mucho gusto. Hasta Bueno, luego. chao. Ok, con gusto. Joana, entonces lo que vamos a hacer es convertir, aquí voy a colocar pues, convertir.